Bienvenidos a Lucky Pro Gol Media Semana Concurso 732. Buena suerte para todos. En el partido número 1 tenemos el equipo de Tigres contra Juárez en la jornada 9 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Tigres con 61%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Tigres, 3 empate y 0 victorias de Juárez. En los últimos 5 partidos de Tigres tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de Juárez tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tigres en la posición número 4 con 16 puntos y el equipo de Juárez en la posición número 7 con 13 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Tigres ganará, pero también aplicaré un doble a empate. En el partido número 2 tenemos el equipo de Mazatlán contra el equipo de Monterrey en la jornada número 9 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Monterrey con 43,2%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Mazatlán, 1 empate y 4 victorias de Monterrey. En los últimos 5 partidos de Monterrey tenemos 4 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Mazatlán tenemos 1 victoria, 3 derrotas y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Mazatlán en la posición número 13 con 8 puntos y el equipo de Monterrey en la posición número 9 con 12 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Monterrey ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 3 tenemos el equipo de Tijuana contra el equipo de Pumas en la jornada 9 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es Tijuana con 36,9%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Tijuana, 3 empates y 2 victorias de Pumas. En los últimos 5 partidos de Tijuana tenemos 5 derrotas consecutivas. En los últimos 5 partidos de Pumas tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tijuana en la posición número 17 con 4 puntos y el equipo de Pumas en la posición número 11 con 11 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que ganará Pumas, pero también aplicaré un doble a empate. En el partido número 4 tenemos el equipo de Pachuca contra el equipo de Puebla en la jornada 9 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Pachuca con 68,4%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Pachuca, 2 empate y 0 victorias de Puebla. En los últimos 5 partidos de Pachuca tenemos 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Puebla tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Pachuca en la posición número 6 con 13 puntos y el equipo de Puebla en la posición número 11 con 8 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Pachuca ganará, pero también aplicaré un doble a empate. En el partido número 5 tenemos el equipo de Toluca contra el equipo de Querétaro en la jornada 9 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es Toluca con 74,3%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Toluca, 1 empate y 1 victoria de Querétaro. En los últimos 5 partidos de Toluca tenemos 1 derrota, 2 empate y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Querétaro tenemos 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Toluca en la posición número 6 con 15 puntos y el equipo de Querétaro en la posición número 14 con 7 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Toluca ganará. Nos vamos con local. En el partido número 6 tenemos el equipo de San Luis contra el equipo de Chivas. En la máxima probabilidad de victoria es de San Luis con 50,7%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de San Luis, 1 empate y 2 victorias de Chivas. En los últimos 5 partidos de San Luis tenemos 5 derrotas consecutivas. En los últimos 5 partidos de Chivas tenemos 2 empates, 2 victorias y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de San Luis en la posición número 18 con 3 puntos y el equipo de Chivas en la posición número 10 con 11 puntos.
Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Chivas ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 7 tenemos el equipo de Barcelona contra el equipo de Atlético de Madrid en la Copa del Rey. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 4 victorias de Barcelona, 0 empates y 1 victoria de Atlético de Madrid. En los últimos 5 partidos de Barcelona tenemos 1 empate y 4 victorias. En los últimos 5 partidos de Atlético de Madrid tenemos 3 victorias y 2 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Barcelona en la posición número 1 con 54 puntos y el equipo de Atlético de Madrid en la posición número 2 con 53 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos aplicaremos un triple. Nos vamos con local, empate y visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Real Sociedad contra el equipo de Real Madrid en la Copa del Rey. En la máxima probabilidad de victoria es de Real Madrid con 70,5%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 1 victoria de Real Sociedad, 1 empate y 3 victorias de Real Madrid. En los últimos 5 partidos de Real Sociedad tenemos 4 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Real Madrid tenemos 3 victorias y 2 empates. En la tabla de posiciones de su liga tenemos el equipo de Real Sociedad en la posición número 12 con 31 puntos y el equipo de Real Madrid en la posición número 3 con 51 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Real Madrid ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 9 tenemos el equipo de Tottenham contra el equipo de Manchester City en Premier League. En la máxima probabilidad de victoria es de Manchester City con 55%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Tottenham, 1 empate y 2 victorias de Manchester City. En los últimos 5 partidos de Tottenham tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Manchester City tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tottenham en la posición número 12 con 33 puntos y el equipo de Manchester City en la posición número 4 con 44 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Manchester City ganará. Nos vamos con visitante.